Bueno, estamos en General Arenales con estas tres mujeres que tienen detrás una historia, que la han ido evolucionando, que se han ido construyendo con esta historia, que tal vez no era una historia que ellas esperaban tener en su vida, pero una vez ahí adentro no únicamente hacen lo que deben hacer, sino que se superan porque hacen cosas para el resto de las personas que están pudiendo pasar por situaciones similares a ellas. Estamos con Jorgelina Riveros, con Geraldine Riveros y con María de los Ángeles, mamá y tía de Ciro y mamá de Cata, perdón. Estamos a poquitito de esta tercera charla de educación inclusiva en donde va a estar participando Verónica Martorello, ella es magíster en educación especial, Laura Segat, que también participa activamente de estas charlas. Bueno, una historia de los niños que están dentro del espectro del autismo. No sé quién quiere empezar a contar un poquitito porque ya vamos a ir a la charla, pero ¿cómo fue que se fueron interesando cada vez más por esta situación? Bueno, en realidad, después que tuvimos el diagnóstico, nosotras nos conocimos, no sé, en 2018, 19. Yo soy la mamá de Cata. Y bueno, y ahí nos juntamos con Jerry y con Jorgelina y la propuesta fue de Jorgelina de comenzar con hacer charlas para la comunidad. Bien, contame un poquitito, Mari, cómo fue tu historia con Cata. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo lo tomaste cuando te enteraste? Mi historia empieza cuando Cata tiene 2 años, que veíamos que no hablaba. Era una nena dentro de todo normal, pero bueno, no hablaba, no había dejado los pañales. Entonces ahí nos empezamos a preguntar si tenía algo, qué pasaba. Le preguntábamos al pediatra, nos decía que esperáramos. Así que a los 3 años nos manda a hacer un estudio del oído, pero salió todo bien. Y bueno, después la derivan a una fonoaudióloga y ahí la fonoaudióloga nos derivan a una neuróloga. Y ahí la neuróloga es cuando nos da el diagnóstico en realidad de TGD. Y a TEA, al diagnóstico de TEA, llegamos como a los 4 o 5 años de Cata. 5 años. Bien, perfecto. Emocionalmente, ¿qué te representó este diagnóstico? ¿Cómo fue? ¿Cómo te afectó en la vida? Y al principio un golpe muy fuerte. Sí, porque no sabes para dónde salir, te hablan de certificado de discapacidad, de terapia, de cosas para las que uno no está preparado. Pero después lo vas como superando, vas viendo que ella avanza, tiene sus retrocesos también, porque es así, es prueba y error, y bueno, y es un día a día. Bien. ¿Y qué mitos encontraste vos dentro de este diagnóstico? Cosas a las cuales le temías un montón, pero una vez conviviendo con eso te diste cuenta de que no está la tragedia. No, mito en realidad, uno piensa el autista como que, no sé, el chico contra la pared que no se socializa, que viste, es muy cerrado, y en realidad no. Ellos se comunican, si no, Cata no habla, muy poquito, pero sabés cuando le pasa algo, cuando está contenta, cuando está enojada, le encanta estar con gente, ¿viste? ¿No? ¿Cómo es su forma de ser? Es una nena feliz, sobre todo es feliz, y después siempre está contenta. No le llama la atención lo que le llama la atención a la mayoría de los chicos, qué sé yo, un celular o comprarse ropa, ella es feliz con... Tiene pureza. Sí. Te emocionas mucho a la Sí. Sí. Bueno, siempre la vemos, aquellas personas que no nos conocen, vivimos relativamente cerca, así que siempre la vemos a Katy, de verdad que es una nena maravillosa. Ciro no tengo la posibilidad de conocerlo, no sé si lo conozco. Contanos un poco tu historia, porque vos ya de por sí tenés una relación con todo lo que es la educación especial, y vos sos acompañante terapéutica. Es como que la vida de alguna forma la fue armando sin darse cuenta para poder
hacerse cargo de esta situación. Pero ¿cómo fue tu historia con Ciro? Era el destino, ¿no? Era el destino. También muy parecido a lo de Cata, vivimos como historias similares y eso también nos lleva a unirnos como familias. ¿Ustedes no se conocían antes? No. Pero también lo mismo, Ciro empieza sala de 2 en el jardín y empiezan a llamarnos la atención ciertas conductas que no eran de las normales o funcionales al resto de sus compañeros. Era primer nieto, primer hijo, primer sobrino, entonces no teníamos como un punto de comparación en decir, bueno, a los 2 años tiene que hacer tal y tal cosa. Uh-huh. Y bueno, también fuimos primero a una fonoaudióloga porque decía palabras muy poquitas palabras, las decía sueltas. Uh-huh. La fonoaudióloga nos deriva a la misma neuróloga. Uh-huh. Tuvimos la mala suerte de encontrarnos con personas que nos han hecho ser más fuertes porque por ahí no encuentran o no saben buscar la manera de decirlo, un diagnóstico tan importante para un hijo, ese hijo que uno espera que sea más que un diagnóstico, no lo saben expresar o comunicártelo de la mejor manera. ¿Y vos, te fueron muy violentos a la hora de decírselo? Sí, es como que te dijeran que tiene una gripe, una bronquitis. Hablarte de un certificado de discapacidad en el momento, de medicarte, de medicar al nene con 2 años y medio, 3, en el momento todo, sin mirarlo, medicación sin conocerlo. Estamos hablando. Sí. Que no se la puede sacar después. En eso las dos nos tuvimos la misma experiencia. Y bueno, de ahí tuvieron que comenzar con medicación psiquiátrica de inmediato. Yo hice otras consultas y lo descarté. Lo descartaste. Sí. Pero bueno, y Cata ahora no está medicada porque se dieron cuenta que no era necesario hacer esa medicación. O sea que hay como todavía, desde su experiencia como papás, como un campo muy arbitrario, que no está muy definido, que no está bien estudiado, o que por lo menos no todos los profesionales saben abordarlo con la misma profesionalidad. Eso es lo que sí, que uno como padre, por la desesperación que tenés, te dicen, bueno, esta crisis se le va a pasar tomando esta medicación y vos se la das pensando que se le va a pasar y después te das cuenta que no, que todo se pasa con terapia, contención o buscando lo que es mejor para ese chico en particular. Claro. Que tengan el mismo diagnóstico no quiere decir que van a funcionar ni con las mismas terapias ni con esa medicación. Bien. O no. Bien, perfecto. Bueno, vos sos tía de Ciro. ¿Y qué vamos a decir? El amor de tía es un amor completamente diferente al de mamá, pero igualmente intenso. Sí, ni hablar. Aparte era el primer sobrino, así que era como que estábamos todos para él directamente. Bien, pero también muy involucrada con el tema de la educación. Sí, así es. Sí, siempre me interesó personalmente capacitarme, formarme. Yo creo que es la esencia de la psicopedagogía, ¿no? Y bueno, esto de escuchar siempre a los profesionales, sean docentes o cualquier otro tipo de profesional en sí, de plantear de que no están preparados para trabajar con algún niño con alguna discapacidad o alguna forma de funcionar diferente. Entonces es como que yo creo que la capacitación o la formación depende siempre de uno. Uh-huh. Y bueno, a partir de esto es como que empezamos, le tiré la idea a las chicas y obviamente ellas enseguida me empezaron a ayudar y en el 2019 hicimos la primer charla también abierta a la comunidad. Uh-huh. Para trabajar todo lo que era diversidad. Bien. Y bueno, y ese mismo año trajimos a Mati Cadaveira para hablar específicamente sobre autismo. Bien. Así que bueno, ahora nos encontramos preparando la tercera charla. Bien, perfecto. Y en esta tercera charla va a estar Verónica Martorello, que es magíster en educación especial. Exactamente, ella nos va a venir a hablar específicamente sobre educación inclusiva. ¿Qué vamos a encontrar en una charla de educación inclusiva? Porque cuando decimos es una charla de educación inclusiva y uno piensa que va a ser una cosa más de manual, pero bien, ¿qué se puede esperar
un papá de un niño que está con el diagnóstico o una persona que no tiene una vinculación directa con una persona con diagnóstico. ¿Qué encontramos en esas charlas? Bueno, primero plantear ciertas leyes, ciertas normativas que, digamos, sustentan todo este marco de la educación inclusiva, pensándolo todo desde el modelo social de la discapacidad, en donde lo que se hace hincapié es en tratar de cambiar aspectos del ambiente, del contexto, para poder dar aquello que los niños o adolescentes necesitan para poder tener una educación o una vida en general, porque educación inclusiva es en la escuela, pero también es de la comunidad, digamos. Entonces, tratar lo que nosotros queremos es esto, de que se vayan pensando en que no es que el niño se tiene que adaptar a la escuela o al ambiente, sino que el ambiente se tiene que adaptar al niño. Bien, perfecto. ¿Consideran ustedes que los ambientes sociales en donde nos movemos, General Arenales como distrito particular, está preparado para recibir en su sociedad o para contener en su sociedad niños, adultos, adolescentes que tengan autismo? Todavía creo que no. No. Falta mucho, por eso nosotros estamos todo el tiempo pensando qué podemos hacer para poder capacitar a todos, porque no es solamente docentes o profesionales, sino es la gente en común. ¿Y cuál pensás vos que es la principal falencia? Lo que más falta. La falta de conocimiento. La desinformación. La desinformación. Bien. O la información errónea que tiene que ver con cosas que se investigaron en su momento y ahora hay muchos avances en todo lo que son las investigaciones y hay muchas cosas nuevas que quizás se saben, pero no se saben cómo ponerse en práctica o igualmente desestructurar o sacar estructuras con las que venimos viviendo, ¿no? Bien. Sí, el tener esa desinformación lo viven con miedo, porque a mí me ha pasado docentes que ha tenido Cata y que han estado aterrorizadas el primer día de clase porque no sabían cómo era la nena, con qué se iban a encontrar, cómo tratarla, cómo vincularse. ¿La clave es la paciencia y el amor? Y sí, El Para amor. todos, sí. Como para todos Sí, los sí. chicos, sí. Tiene que ver con la disponibilidad, más que con, bueno, no estoy preparada, no tengo información. Yo creo que la base es esto de estar disponible para el otro abiertamente y desde el amor, ni hablar. Bien. Díganme cuándo es la charla, dónde es la charla, qué hora es la charla. Es el viernes 16 de septiembre a las 17:30 horas en el Cine Teatro Roma. Es gratuita, abierta a toda la comunidad porque va a ser una charla donde, si bien vamos a hablar al principio, en realidad Verónica, sobre los derechos y las normativas, va a ser algo breve eso, pero lo más importante va a ser que se vayan con herramientas, que si tienen dudas sobre cómo trabajar con determinado niño puedan preguntarlo y ella pueda dar orientaciones, sugerencias. Y bueno, cambiar un poco la mirada y que se vayan con preguntas sobre sus prácticas, sobre sus formas de ver al otro, digamos, ¿no? Y hacer hincapié también esto de que educación inclusiva tiene que ver con diversidad y diversidad no tiene que ver solamente con discapacidad, sino que diversos somos todos. Yo, ella, María, Cata, cualquiera, digamos. Y que tenga un diagnóstico o no tenga un diagnóstico no implica que tenga que tener un proyecto de inclusión o que no se pueda trabajar de una forma diferente, ¿no? Cada uno tenemos diferentes formas de conocer, de aprender y la educación inclusiva tiene que ver con esto de poder brindar herramientas, apoyos, para poder transitar la educación, la escolaridad y la vida en general de una forma lo mejor posible, de la mejor forma posible, ¿no? Bien. Última preguntita, me la pueden contestar las tres, una sola, la que quiera.
siempre como que automáticamente cuando nos dicen la palabra autismo, asociamos todo un campo semántico de tristeza alrededor de eso, de desinformación, obvio, porque se nos generan mil dudas, pero también lo asociamos a la tristeza. Quiero que me digan qué encontraron de lindo en este mundo. Yo particularmente personas así como María y Laura que nos sirven y nos unimos y nos acompañamos en un mundo bastante cruel. Sí. Pero Sí, nos ha pasado en literal, todo. Yo siempre iba a nosotros, la primera impresión que tuvimos, mis papás, por ejemplo, dijeron autismo y lo relacionaron al aleteo, ¿no? Y después se dieron cuenta que Ciro era mucho más que eso y que justamente ni siquiera era eso porque no es una de sus características. ¿Cómo es Ciro? Ciro, él sí pudo a través de diferentes terapias, habla, va a 3er grado, funciona lo más normal posible o lo que uno cree que es lo normal en los niños acordes a la edad, es sumamente cariñoso y sociable, le encanta también estar ahí con los chicos. Si lo dejás es streamer también, es youtuber, es un poco de todo, es muy fan del celu, pero sobre todo es amoroso. Lo cariñoso que él tiene no lo tiene cualquiera. Sí, son muy demostrativos. Sí. Cuando le caes bien, De la son forma muy que sea, demostrativos. pero demostrativos. Muchas gracias, chicas. A vos.